saludo cordial para todos. En nombre del doctor Juan Carlos Trujillo Barrera, rector de la corporación, en nombre mío propio, quiero saludar al doctor José Saúl Trujillo González, nuestro vicerrector de investigación, doctor Germán Yepes, director de prácticas de Cadequinos. Gracias por hacer posible que venga el doctor Enrique Gil Botero a visitar nuestro campus. Y al maestro Enrique Gil Botero, muchas gracias por estar presente. Saludo también a nuestros docentes administrativos, directivos, egresados, colegas y a nuestros estudiantes que se han enamorado también de esta área del derecho administrativo y de responsabilidad en esto. Cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de disminuir sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. En Unisabaneta nos hemos propuesto que esta cultura de paz haga parte integral de nuestros planes de estudio para promover valores, actitudes y comportamientos que aporten posibles soluciones pacíficas a los conflictos y el diálogo como búsqueda de consensos. Nuestro objetivo es que la comunidad educativa de Unisabaneta se fortalezca desde una pedagogía de la educación para formar ciudadanos con bases sólidas que les permita analizar, reflexionar, debatir y realizar propuestas idóneas que respalden los derechos en nuestra sociedad. Además, somos conocedores de que debemos participar activamente en la construcción de un Estado activo, dinamizador e innovador de espacios del posconflicto como base para la paz, mediante la educación, la ciencia, la cultura, con el fin de asegurar el respeto por la justicia, la ley y los derechos humanos y las libertades. Es por esta razón que para lograr los objetivos de la construcción de esta paz y la resolución de conflictos, en nuestra institución desde el Departamento del Posconflicto y la Vicerrectoría de Investigación, se realizan trabajos rigurosos acerca de los estudios de construcción de paz e implementación de verdaderas políticas públicas y sociales que permiten acordar las condiciones formales bajo las cuales se parte el fin de las hostilidades, se establecen procesos de desarme, desmovilización y reinserción, y se establecen misiones de mantenimiento de la paz que se materialicen mediante el acto simbólico de la firma de un acuerdo final. Igualmente, creemos que en Colombia las personas que han padecido el flagelo de la violencia deben tener una representación que reivindique sus derechos, y es por esta razón que implementamos el proyecto integrador, donde damos relevancia a los valores que contribuyen a forjar un mundo más digno, más justo, solidario, con libertad y prosperidad, y donde se infunde el respeto por los derechos humanos. Acorde con lo que he venido planteando, nos acompaña el profesor Enrique Gil Botero, quien ha sido una fuente inspiradora desde la jurisprudencia y la doctrina, para quienes trabajamos especialmente el área del derecho administrativo, porque sin duda alguna se ha convertido en una fuente obligada para realizar nuestro quehacer como docentes y formadores de abogados. Además que con su paso por la rama judicial se ha convertido en un ejemplo de ética y rectitud hoy, en estos momentos que la sociedad colombiana tanto lo reclama. Profesor Enrique Gil Botero estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Antioquia y es especialista en Derecho Administrativo de la UPB. Se ha desempeñado como abogado litigante ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, como juez del Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, como juez del Consejo de Estado, miembro fundador del Instituto Antioqueño de Responsabilidad Civil y del Estado, miembro de la Asociación de Derecho Administrativo de Antioquia, hasta hace unos meses consejero de la sección tercera del Consejo de Estado, fue presidente de la misma corporación. Ha realizado diferentes publicaciones sobre derecho administrativo, entre ellas, a mi juicio, la más importante, la responsabilidad del poder público, la obra del Tratado de la Responsabilidad del Poder Público, que fue traducida a la lengua francesa y ha sido formalmente presentada ante los tribunales europeos, ante la Corte de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, de las altas cortes y tribunales de Francia, Canadá, Suiza y otros países francófonos. Fue ganadora además de la condecoración José Ignacio de Márquez al mérito judicial, grado oro, como mejor magistrado de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Y no me extiendo más, profesor, el auditorio es suyo, está en su universidad. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar,
expresarles mi reconocimiento y mi gratitud por permitirme debatir o exponer mejor algunos planteamientos en relación a un tema que me ha apasionado y que apasiona hoy día a toda persona dentro de un marco de civilidad. Pero antes de empezar, debo dar las gracias y un reconocimiento muy especial al señor secretario general de la universidad, igualmente al señor vicerrector, al señor y doctor Germán Yepes, que han posibilitado, digamos, a través de su gestión, este encuentro, que para mí es muy importante. Sin embargo, yo creo que el gran reconocimiento es para ustedes, y es para los profesores y los estudiantes que precisamente hoy engalanan este auditorio, este espacio, para ver algunos aspectos que realmente constituyen la razón de ser de la época moderna. Todo lo que vamos a examinar y que voy a dividir en 3 segmentos tiene que ver con los derechos humanos de una u otra manera, y en verdad que los derechos humanos hoy son el portento de la modernidad. Por eso nuestra Constitución y los ordenamientos en general han convertido o han reconocido como un prius de los ordenamientos mismos la existencia de estos derechos, en tanto cuanto no dependen de la reciprocidad, de la bilateralidad o alteralidad de los gobiernos de turno, porque, como lo señala el profesor Mazzini, constituirían una broma macabra. Los derechos humanos tienen y pertenecen a lo que es un derecho suprapositivo o metapositivo, como magistralmente lo expuso el profesor Otto Bachov en el discurso inaugural en la Universidad de Heidelberg en 1951, cuando advirtió la posibilidad de normas inconstitucionales dentro de la misma Constitución, en tanto cuanto vulneraran los derechos humanos, y hoy para el caso nuestro, no solamente los derechos humanos, sino los derechos convencionales en los términos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esos derechos humanos que pertenecen a la esencia del ser y de la persona, y que por ello no dependen de un reconocimiento externo, han generado un debate bien interesante desde el punto de vista de la práctica, y por ello Bobbio va a indicar que el problema de los derechos humanos no es de fundamentación sino de política o de práctica. Sin embargo, yo creo que hay que indagar sobre la fundamentación y las fuentes filosóficas mismas de los derechos humanos. En este orden dividiré mi exposición en 3 segmentos, como ya lo indiqué. El primero de ellos, que va a ser el punto de partida y que ha significado un giro copernicano en materia de instrumentalización de responsabilidad, es un movimiento que se ha presentado en el Consejo de Estado solo a partir del 2007 y 2008, con la adopción o la implementación de la teoría de la imputación objetiva. Ese primer segmento va a ser muy importante porque precisamente genera una reflexión crítica, una reflexión jurídica a las caducas y tradicionales instituciones de la responsabilidad. El mundo de hoy no es el mundo de ayer, y el de hoy no será el de mañana, pero el de hoy ha hecho una revisión de la dogmática y de la parte teórica que tiene que ver precisamente con la institución de la responsabilidad, amén de otras reflexiones en el campo del derecho. Por ello, con acierto, el profesor Vigot señala que uno de los grandes retos del derecho contemporáneo es la constitucionalización del derecho, así como es un reto el problema de las fuentes, como es otro reto el manejo del lenguaje. Pero en nuestro caso, la institución de la responsabilidad tiene que cambiar, como en efecto ha cambiado en atención a la dinámica y a las fuerzas sociales que no son las mismas de hace 10, 20, 30 o 50 años. Estamos ante un mundo que exige una visión diferente, y en ese orden la estructura de la institución de la responsabilidad, fincada en modelos legocéntricos
que dominaron el pensamiento jurídico durante más de 200 años, ha sido desplazado por un principio precisamente que es el de la constitucionalización del derecho y dentro de ese campo la constitucionalización del daño y de la responsabilidad. Amén de la aplicación del control de convencionalidad de manera concentrada o de manera difusa en los términos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de los tratados y convenios que obligan en virtud de la Convención de Viena en esta materia y en muchas otras materias, pero particularmente en el de derechos humanos. El primer segmento es la imputación objetiva. Procedo a desarrollar. La visión tradicional o clásica de la responsabilidad que nos enseñaron en pregrado partía de la existencia de tres elementos básicamente como mínimo. Uno de ellos era un hecho, un daño y una relación de causalidad. Esa perspectiva de la relación de causalidad fue un regalo envenenado que se le dio al derecho en el positivismo en virtud de la construcción de la teoría del delito, cuando los penalistas trasvasaron el mundo del ser al mundo del deber ser, han generado una situación de entropía y de rompimiento de unas líneas paralelas de conocimiento. Hace 25 siglos, en el momento más esplendoroso de la civilización griega, en el iluminismo, cuando se hace un tránsito de una cultura religiosa a una cultura eminentemente teórica, donde se hace un tránsito de una aristocracia a una democracia y donde aparecen precisamente los sofistas como maestros del conocimiento, con Protágoras de Abdera a la cabeza, que va a generar un hito, no solamente que va a partir el conocimiento de las leyes de la naturaleza, sino el conocimiento frente a las normas y a las leyes sociales. Y allí la idea de Protágoras de Abdera del hombre como medida de todas las cosas, de las que son y de las que no son, va a generar una reflexión cultural que parte la historia de la humanidad cuando se estructuran los conceptos physis y nomos. La physis, que eran las leyes de la naturaleza, tenían una estructura óntica, precisamente causa-efecto, nexo-causal. Esa estructura de causalidad es una estructura del ser que se maneja a través de la razón teórica y de la demostración científica mediante la constatación empírica de verdades que pueden ser corroboradas a través de la experiencia. Por el contrario, esas leyes de la naturaleza que son inflexibles y ciegas y que se gobiernan bajo la fatalidad o la necesidad, cuando los griegos advirtieron que fatal y necesariamente el fuego producía quemaduras en la piel humana, constataron a través de una lógica bivalente o aristotélica, como se llamaría luego, unas realidades que obedecen a un escrutinio de experiencia. Viendo los griegos que las leyes de la naturaleza eran perfectas y se gobernaban desde el punto de vista del ser a través de la relación causal, advirtieron la necesidad de crear la estructura de los inveterata consuetudo, los usos, las costumbres y las normas. Y así como se tenía una estructura óntica, causa-efecto, nexo-causal, vieron que había una estructura de óntica o lógico-normativa de las costumbres, de los usos y de las normas, donde correspondía a un supuesto consecuencia a través de la imputación. La imputación, por oposición a la fatalidad de la causalidad, la imputación es libertad. La imputación es la posibilidad de referir un acto o un resultado al obrar de un sujeto. Y desde ese punto de vista teórico, la línea del conocimiento de la naturaleza se va a gobernar en la demostración y en la razón teórica, y la línea del conocimiento del derecho se va a gobernar sobre la imputación, la razón práctica y modelos de definir el derecho, o bien como interpretación en la concepción clásica de Savigny o en la concepción antiformalista de Yering,
o bien el derecho como argumentación, recordando los grandes debates en el siglo V, cuando los griegos utilizaron 3 clases de discursos argumentativos: el epidíptico, el forense y el político, para determinar precisamente una estructura de la argumentación y entender el derecho hoy precisamente no como una demostración o como un criterio de verdad, sino bajo un criterio de búsqueda de la adhesión de una tesis en un auditorio con 4 criterios aristotélicos que se mantienen incólumes, como son el ethos, el pathos, el logos y la tópica. Esos 4 elementos que van a determinar toda la estructura del campo argumentativo y que hoy tienen que recoger a Lex, Perelman, Dock, todos van a partir de ese entendimiento. ¿Y por qué es importante esto en materia de responsabilidad? Es supremamente importante porque se advierte con una claridad meridiana que la causalidad es al ser como la imputación es al deber ser. Y bajo una dióptica equivocada siempre se nos ha presentado la estructura de la responsabilidad y de algunas categorías o figuras del derecho bajo un mundo de causalidad, cuando desde el siglo pasado y con una claridad meridiana el mismo Kelsen había advertido, comillas: es evidente que la ciencia jurídica no aspira a dar una explicación causal de los hechos y que en las proposiciones que la ciencia jurídica utiliza para describir su objeto se aplica el principio de imputación y no el de causalidad. Y vemos, ¿y por qué es importante eso? Porque la estructura lógica del artículo 90 es daño antijurídico imputable a la acción o omisión de una autoridad. Me detengo para los estudiantes un poco en este análisis porque va a ser vital para entender la irrupción nuevamente de la teoría de la imputación objetiva, dejando de lado la concepción causalista que no puede explicar el fenómeno desde el punto de vista jurídico. Cuando el artículo 90 habla que son 2 y solo 2 los elementos de la responsabilidad, habla de daño antijurídico e imputación. El daño, en el sentido fenoménico u ontológico, es la mutación de una realidad. Y cuando se da una mutación de esa realidad desde el punto de vista ontológico, el juez, a través de la experiencia, la puede verificar. Allí hay un muerto, allí hay un lesionado. Lo verifica a través de unos registros civiles de defunción, de una necropsia, de unos dictámenes. Es un dato objetivo que se lo da la experiencia y que agota la causalidad porque algo lo tuvo que producir. Por eso esa causalidad ya es irrelevante en el mundo jurídico, porque cuando el juez se acerca al fenómeno, el fenómeno ya tiene o absorbió en sí la causalidad misma. Y eso va a ser importante porque desde el punto de vista de daño, como un aspecto ontológico, se va a requerir otro aspecto axiológico, que es la nota de antijuricidad. Y ese binomio ontología-axiología que conforma lo que es el daño antijurídico, a la constatación de daños jurídicos, dejar de lado el problema. Verbi gracia, cuando en el caso de los secuestradores que llevaban al señor Gelbes y se enfrentan con el ejército, y el ejército dispara contra el vehículo y mueren todos los secuestradores allí y muere el señor Gelbes, que era también secuestrado. Frente al señor Gelbes hay un daño antijurídico, pero frente a los secuestradores hay un daño, están muertos, pero ese daño es jurídico. Y entonces vemos y vamos entendiendo por qué en una claridad realmente sorprendente el análisis se ha simplificado. El año pasado revocamos una sentencia del Tribunal del Cesar donde había una serie de fincas que tenían aeropuertos propios en la década del 90 al 2000. Se advertía una proliferación de grupos criminales donde entraban drogas, salían paramilitares, salían guerrilleros secuestrados, aviones de noche, de día, en pistas que no tenían licencia ni control del Estado.
Se procedió mediante una serie de normas a habilitar para que la Fuerza Aérea inutilizara esas pistas. Y efectivamente bombardean una pista y se acercan a un proceso de reparación y llevan una inspección judicial antiparo. Hay un daño. Unas fotos, claro, hay un daño, pero ese daño es jurídico, porque era contrario al ordenamiento jurídico. Y entonces, en ese sentido, lo que quiero ver es que la nota de daño antijurídico va a ser el primer elemento que tiene o permite el desplazamiento del análisis coprogramático al otro elemento de la responsabilidad, la imputación. Y la imputación puede ser imputación objetiva o imputatio facti, o imputación fáctica, que va a permitir conectar ese daño antijurídico frente a la acción u omisión de una autoridad. Cuando no hay conexión entre ese daño antijurídico, simple y llanamente el daño no es imputable al Estado. Hay una ausencia de imputación. Y no usamos ya el lenguaje clásico que nos decían hay una ruptura del nexo causal, porque eso es impensable en el mundo de la naturaleza. El nexo causal existe o no existe, pero no se rompe. Y entonces la fuerza extraña ya no se gobierna bajo el enervamiento de la causalidad o la ruptura del nexo causal, porque es un imposible, eso es una contradictio in adjecto. En ese orden, en esos casos, lo que hay es una ausencia de imputación, porque el daño antijurídico le es imputable al tercero, le es imputable a la propia víctima y no le es imputable al Estado. Pero frente al Estado no hay ruptura causal. De otro lado, el gran pecado que no confiesan los naturalistas para aplicar y envenenar el sistema jurídico y el campo de conocimiento es que es un imposible lógico y es un sinsentido hablar de causalidad de las omisiones. Es impensable hablar de causalidad de las omisiones, porque si a un médico le traen un paciente y se queda observándolo hasta que muera sin tener contacto físico con él causalmente no ha producido ese resultado. Lo que pasa es que la causalidad en la omisión no existe, porque de la nada no se puede seguir nada. En cambio, desde el punto de vista de la imputación, la omisión que despliega ese médico frente al deber que tenía de atender ese paciente equivale precisamente a que si el resultado se da, es atribuible a él. Por ello la omisión es un concepto normativo, no causal, porque solo tiene sentido cuando la inactividad del individuo se mira con referencia a una norma que demandaba una actividad. En otros términos, la omisión jurídicamente supone la preexistencia de un deber jurídico, y ese médico tiene el deber jurídico de hacerlo. Y entonces miren ustedes cómo nos vamos acercando a una perspectiva de análisis que no es la perspectiva de la causalidad, sino de la imputación objetiva. ¿Y de dónde nace la teoría de la imputación objetiva? No es del derecho penal, nace de una mente brillante que es Karl Arend en 1911, cuando precisamente fue un gran civilista el que dio paulo a la teoría de la imputación objetiva. Y allí la han usufructuado los penalistas, básicamente alemanes, Jacobo, Roxy, en nuestro medio, Claudia López, Yesir Reyes, etc. Pero la teoría de la imputación objetiva hoy día es la respuesta a la crisis del dogma causal. En el mismo plano de la naturaleza, que fue la que se nos regaló para hacer análisis jurídicos, esa teoría de la causalidad afronta una grave crisis. Y por eso en el campo del conocimiento de las leyes de la física y de la mecánica cuántica se pudo establecer la inconsistencia de la materia en su naturaleza dual partícula-energía, que generaba relaciones de imprecisión y que el modelo de conocimiento lo destronaba para hablar de un conocimiento por oposición a un conocimiento cierto.
En ese entendimiento y frente a esa crisis del dogma causal en el campo de la naturaleza, se da un sucedáneo en el mundo de la dogmática del derecho para hablar de la imputación objetiva y el deber de cuidado. Y la teoría de la imputación objetiva va a ser supremamente importante porque precisamente nos va a permitir que no tengamos en consideración un concepto naturalístico, sino todo lo contrario, la posibilidad de mirar cómo hay una serie de relaciones que generan una perspectiva de análisis bien diferente y que permiten atribuir resultados a los sujetos. En este orden entendemos cómo precisamente los principios de las ciencias naturales no pueden seguir siendo la base del sistema, y allí es donde vamos a mirar cómo el Consejo de Estado empezó solo hace unos 7 años más o menos a aplicar la teoría de la imputación objetiva en la responsabilidad extracontractual del Estado. Y empezamos a aplicar la teoría de la imputación objetiva con fundamento ¿en qué? En la imputación fáctica o imputación material, no en la imputación subjetiva. La teoría y el elemento de daño antijurídico e imputación implica que el concepto de imputación tenga una dimensión jurídica y una dimensión fáctica. Dentro de esa dimensión fáctica o material encontramos la acción y la omisión, y por ello la teoría de la imputación objetiva es solventada con creces frente a la insuficiencia del concepto naturalista para explicar la omisión. Y en ese orden entendemos que la imputación fáctica tiene como propósito determinar si en el plano material, mas no necesariamente causal, porque la fáctica sí explica la omisión, un daño es atribuible o no a un sujeto de derecho. Y esto va a ser importante porque abre una compuerta de análisis que precisamente bebe en las teorías esbozadas por Jeremías Bentran, el utilitarismo, y que luego es desarrollada por Niklas Luhmann, quien expresó la teoría de los sistemas sociales, y por la asignación de roles en la organización de la sociedad. Esto va a ser básico porque en el campo de la teoría de la imputación objetiva hay 6 elementos que son los pilares estructurales, y el Consejo de Estado viene utilizando de ellos al menos 4 para construir todo este andamiaje que ya está construido y que constituye una línea de pensamiento muy férrea y muy consistente en este campo. El primer elemento dentro de la teoría de la imputación objetiva es el riesgo permitido. El segundo, el principio de confianza. El tercero, la posición de garante. El cuarto, la acción a propio riesgo. El quinto, la prohibición de regreso. Y el sexto, el fin de protección de la norma. Desde luego que no voy a entrar a examinar, aunque sería lo ideal, cada uno de esas instituciones o de esos pilares, pero sí no puedo resistirme en este campo a reseñar muy rápidamente unas 10 sentencias donde hemos aplicado imputación objetiva para que ustedes adviertan la monolítica consolidación que en este tema de responsabilidad se ha generado. La primera sentencia donde se aplicó imputación objetiva y de manera específica posición de garante en materia de responsabilidad extracontractual del Estado fue en una sentencia del 4 de octubre de 2007 del departamento de Antioquia, donde unos guerrilleros del ELN que estuvieron varios días en una finca de un campesino en el municipio de Bolívar, y el campesino pedía a las autoridades que abandonaran porque el ELN, cuando ellos se retiraran, le iba a pasar factura. Y efectivamente así fue. Levantaron el campamento los militares y fueron los guerrilleros del ELN y balearon inmisericordiamente a este campesino. Allí el Consejo de Estado, por primera vez, que es una sentencia fundadora en ese tema,
de manera clara y en el lenguaje preciso de imputación objetiva, dijo que aplicaba la posición de garante institucional en tanto cuanto, en virtud del artículo 2 de la Carta Política, la autoridad debía proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. En una sentencia del 4 de diciembre de ese mismo año, la sección tercera, frente a un inspector de trabajo en la ciudad de Envigado, que fue asesinado, al parecer porque autorizó el despido de 500 trabajadores de Sopasa, igualmente el Consejo de Estado aplicó la posición de garante y obligó o determinó cuáles son las obligaciones jurídicas superiores a cargo del Estado. En una sentencia del 20 de febrero de 2008 se declaró la responsabilidad del Estado por la muerte de 4 hermanos, los hermanos Cardona en el municipio de Tuluá, que fueron torturados y degollados por la policía. Allí, por primera vez, hablamos de las relaciones de especial sujeción en que se encuentran las personas privadas de la libertad frente a la autoridad pública. Y esa relación de especial sujeción, que tiene un antecedente remoto en el Alto Medioevo alemán, donde era un contrato de prestación de servicio, vemos que en virtud de esa relación de especial sujeción se generaba precisamente una posición de garante respecto a las personas que estaban privadas de la libertad. En fin, hay otras sentencias bien importantes, como el asesinato de un periodista en la ciudad de Arauca, porque evidenciaba los actos de corrupción de la alcaldía y donde la fuerza pública tenía conocimiento de esa situación de peligro que se cernía como una espada de Damocles sobre el valiente periodista que finalmente fue asesinado. Allí se advirtió que esa posición de garante precisamente obligaba a impedir o limitar o que no se incrementara ese riesgo para mantenerlo dentro de la esfera de riesgo permitido. De igual manera, hubo otro evento bien importante en 26 de marzo de 2009, donde se aplicó una serie de correctivos frente a la desaparición forzada de 3 campesinos, que como bien lo saben constituye un crimen de lesa humanidad. Desaparición de campesinos que fue hecha por un grupo paramilitar que estaba en esa misma zona donde hacía el ejército un retén militar. Allí señalamos que precisamente desde el punto de vista de la posición de garante, en lo que en el derecho penal equivale a la comisión por omisión, era deber de la autoridad dentro de sus roles haber impedido el secuestro y la desaparición de los campesinos, y no haberlo hecho equivalía a producirlo, y por ello tenía que responder el Estado. En esa sentencia citamos como uno de los primigenios casos de la Corte Interamericana, Velázquez Rodríguez versus Honduras, julio de 1988, la Corte Interamericana condenó por hechos cometidos por particulares derivados de la omisión del Estado. Igualmente, extendimos la posición de garante a las relaciones médico-paciente y el abandono del paciente, precisamente en una sentencia del 30 de junio de 2008, nos permitió señalar que en virtud del principio de confianza y la posición de garante en la relación médico-paciente iba a generar un compromiso de responsabilidad, porque frente al enfermo aquellos tienen una posición de garante. En una sentencia del 4 de diciembre se aplicó el principio de confianza en el campo de la imputación objetiva. Si hablamos de posición de garante, también uno de ellos es el principio de confianza. Un joven niño que llega a un centro hospitalario con quemaduras en la espalda y una enfermera le vierte sobre su cabeza un balde, convencida de que era un balde con agua y era un balde con formol que dejó al niño ciego. Advertimos que allí se defraudaron las expectativas que se desprendían del cometido asignado en virtud de la relación personal para médico-paciente y en virtud del principio de confianza.
En otro caso importante, donde se generaron casos de responsabilidad médica, se indicó en una situación de preeclampsia, en un embarazo de alto riesgo obstétrico, una mujer que presentaba este alto riesgo obstétrico dentro de las reglas de la ley Sartis en los casos de preeclampsia. La conducta médica a seguir es desembarazar cuanto antes, y llegado el embarazo a término no se hizo lo que se debía hacer y se posibilitó que el embarazo fuera a postérmino, generando una eclampsia, luego una hemorragia severa con una atonía uterina o sano-contracción del útero, un síndrome de Gell, que es una hemorragia al hígado que mató a la mujer y dejó con una parálisis cerebral y una pérdida de la capacidad laboral del 97% al neonato. El Consejo de Estado dijo precisamente que la posición de garante en que se encuentran los médicos frente al paciente los hace responsables por los riesgos que resulten previsibles y de manera específica por él controlables, porque se podían mantener dentro de su órbita de manejo, y no se hizo, toda vez que se vulneró la conducta que debía haberse seguido. Asimismo, en una sentencia emblemática del agosto del 2009, cuando se consideró por un médico ginecobstetra que una mujer se encontraba en embarazo a término y con un feto único en posición transversa, y procedió a hacerle una cesárea con el sorprendente hallazgo de que eran trillizas de solo 24 semanas de gestación, que para los efectos del Código Civil fueron personas porque alcanzaron a respirar algunos pocos minutos. En este caso, el Consejo de Estado acudió a la teoría de la imputación objetiva para concluir que se desconoció el principio de confianza. Igualmente, en casos de privación de la libertad, se ha señalado cuando se detuvo a una profesional del derecho que de manera valerosa se opuso a una medida injusta que le dictaba la Fiscalía, y entonces se le impuso una caución de 1 millón de pesos y ella se rehusó a pagar esa caución. Le multaron la caución por una detención domiciliaria y prefirió quedarse 3 años detenida domiciliariamente por no pagar 1 millón de pesos. Y el Consejo de Estado encontró plausible y elogiable la conducta de la profesional del derecho, que se enfrentó al Estado, y aunque se esgrimió que era una culpa de la víctima o una acción a propio riesgo, como se denomina en materia de imputación objetiva, el Consejo, por el contrario, reencontró o examinó que desde el punto de vista de la teoría de la desobediencia civil le asistía la razón, y era por ello, desde ese ángulo, merecedora a un reconocimiento indemnizatorio y no descalificarlo bajo ese estigma. En fin, hay muchas otras sentencias, pero quería simple y llanamente detenerme en este punto para efectos de evidenciarles cómo hoy la teoría de la imputación objetiva está manejándose de una manera extraordinaria. No puedo dejar, porque ya les he hablado de la posición de garante, situaciones médicas que se han resuelto bajo el principio de confianza, pero también las situaciones que se han resuelto en lo que tiene que ver con la acción a propio riesgo, que equivale a la culpa de la víctima. El señor Roberto Escobar, hermano de Pablo Escobar, recluido en la cárcel de Itagüí, a través de mecanismos diversos, logró que no se le revisara la correspondencia que le llegaba al penal, y frente a esas medidas hubo que acceder a no revisársela, y efectivamente una carta iba a ser una carta bomba que le genera una serie de daños muy significativos. El Tribunal de Antioquia había condenado, la sección tercera revocó precisamente todo estructurado sobre la teoría de la acción a propio riesgo,
invocando no solamente la jurisprudencia foránea, sino la doctrina extranjera y nacional y el desplazamiento en el uso del lenguaje. Es que vemos que lo que antes se llamaba culpa de la víctima en materia de imputación objetiva va a ser acción a propio riesgo. Hay otros criterios, como son la prohibición de regreso, como son el deber de cuidado, etcétera, que no el fin de protección de la norma, que básicamente en el campo del derecho de responsabilidad no tiene aplicación, pero en el campo punitivo sí, que nos van a generar un entorno muy importante. ¿Y por qué me detuve en la imputación objetiva? Porque es bajo los lentes de la teoría de la imputación objetiva que hemos podido deducir responsabilidad del Estado en los asuntos de masacres, en los asuntos de crímenes de lesa humanidad cometidos por grupos que no directamente ejecuta el Estado, pero que de una u otra manera posibilita, como lo vamos a ver a continuación con algunas sentencias, como las sentencias de los 8 comerciantes de San Roque, que fueron desaparecidos por un grupo paramilitar que tenía su base en el corregimiento Cristales, hecho que conocía la fuerza pública y que sin embargo a ciencia o con una indiferencia casi que sorprendente manejaba. O en el caso de la masacre de Pichilín, donde los huestes de Mancuso incendiaron y acabaron con el corregimiento de Pichilín, asesinando 17 personas en presencia de sus esposas y sus hijos. En ese momento aplicamos posición de garante y aplicamos toda esta teoría de la imputación objetiva que nos va a permitir precisamente desde el ángulo normativo y desde el ángulo de lo que es la imputación darle una comprensión en el mundo jurídico y no recurrir a sofismas de la ley natural que corresponden al mundo del ser, y así como la causalidad es al ser, la imputación es al deber ser. Y ya este primer segmento o este primer tiempo pasaré a un segundo elemento. El segundo tiempo o segmento tiene que ver con algo que es muy importante y es lo que se ha denominado el principio de reparación integral. El principio de reparación integral obedece a una lógica primigenia que era, digamos, una etapa previa y que era lo que se conocía como el principio de indemnidad y lo que llamábamos la indemnización. Si decíamos que una cosa es el daño, otra es el perjuicio y otra es la indemnización, era el criterio dominante hasta hace poco. El Consejo de Estado en el año 2007 advirtió que frente a la naturaleza de la responsabilidad, la ratio del telos era en principio tratar de volver las cosas al estado original. Y para ello se acudía al artículo 1614 que permitía otorgar sumas de dinero por el quebrantamiento de los bienes jurídicos. Pero advirtió la corporación que frente a la naturaleza de ciertos derechos, como eran los derechos humanos, sus diferentes aristas, su núcleo y su naturaleza no eran pasibles únicamente de ser paliados o recompensados con dinero, con metálico. Su naturaleza trascendía al dinero, y en ese orden vimos que había necesidad de implementar otro mecanismo, y la primera sentencia que nos posibilitó hacer un análisis y que constituye una sentencia fundadora es una sentencia que se originó paralelamente a otra que se instauró en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la masacre de Ituango. En esta sentencia, por primera vez señalamos de una manera muy clara que en el entorno precisamente
de los derechos humanos y del numeral primero del artículo 63, que establece la competencia de la Corte Interamericana para que una vez constatada la violación de uno de los derechos o de las libertades infringidas allí, actúe la Corte, debía procederse al arrestitio in integro. Y entonces el Consejo de Estado dijo, ¿qué es el arrestitio in integro? ¿Es lo mismo que la indemnización? No, no puede ser lo mismo. ¿En qué medida? En la medida en que etimológicamente la reparación es la satisfacción completa de una injuria u ofensa, y si la reparación debe ser integral, casi que es un pleonasmo, casi que es una tautología, la reparación íntegra o completa de una ofensa que es total. Por el contrario, ese concepto tan vasto, tan profundo, era lo mismo que indemnización, y semánticamente no es lo mismo. La indemnización es solo el resarcimiento de un perjuicio. Y entonces, a partir de allí, el Consejo de Estado pudo advertir, y lo señaló, que en el término de el horizonte del arrestitio in integrum o de la reparación integral, cuando se tratara de derechos humanos, el juez, el operador judicial, tenía que aplicar los mismos estándares de reparación integral, o sea, de justicia restaurativa, que aplicaba el sistema interamericano, de manera específica la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta decisión es fundadora y es de una importancia mayúscula, porque articuló lo que es el control de convencionalidad al sistema vernáculo, al sistema interno. Y entonces en esta decisión precisamente se dijo por parte del Consejo de Estado en esta sentencia que la reparación integral propende por el restablecimiento efectivo de un daño, y el juez debe, si la situación fáctica lo permite, adoptar medidas en la misma línea del sistema interamericano de derechos humanos. Esa sentencia, que es fundadora, realmente no pudo aplicar las medidas de justicia restaurativa porque fue un caso atípico donde el Consejo de Estado improbó unas conciliaciones que se habían hecho porque las personas no habían quedado satisfechas con las indemnizaciones de la Corte Interamericana, y el Consejo de Estado dijo, allí hay cosa juzgada internacional desde el punto de vista formal y material. Esto es, los efectos de la res judicata y la exectio rei tenían plena operancia en ese campo, y por ello se esperó hasta el 20 de febrero de 2008, donde en una sentencia hito, por primera vez en toda la historia, el Consejo de Estado aplicó medidas de justicia restaurativa siguiendo los estándares del sistema interamericano de derechos humanos en el caso de los hermanos Cardona, que fueron degollados y mutilados 4 hermanos por la policía. Y allí se señaló de manera vehemente que el juez de lo contencioso administrativo no solo tiene que otorgar sumas de dinero, sino que tiene que ir mucho más allá para buscar la reparación integral y llevar a la persona a un estado próximo al que se encontraba. Y en ese orden se dijo que el juez tiene que tener una posición dinámica, porque las exigencias del ordenamiento interno e internacional así se lo demandan cuando se trata de la protección de derechos humanos, que han desbordado el concepto de soberanía acérrimo o tradicional, porque los derechos humanos pertenecen al ser humano y el ser humano pertenece al mundo. Por ello, los tiranos de turno no escaparán a una justicia donde de una u otra manera se vulneren los derechos humanos, porque la transversalidad y el carácter global de los derechos humanos precisamente se impone como una restricción al concepto de soberanía. La soberanía de Hobbes o de Maquiavelo o de Godino como un límite o una cortapisa a la responsabilidad es cosa que pertenece al medioevo. Hoy realmente vemos como en esta sentencia el Consejo de Estado impuso por primera vez
pedir perdón a la familia Cardona, implementó una medida estratégica muy bella que fue obligar a los agentes del comando de policía a dar clases de promoción en todos y de difusión en todos los centros comunales de ese municipio de derechos humanos y de las manifestaciones pertinentes. En fin, lo más importante de esta sentencia es que desde el punto de vista de la dialéctica no fue inferior a la decisión. Y allí el Consejo de Estado ponderó en un ejercicio de maximización o potencialización de hermenéutica constitucional la reparación integral frente a la congruencia. Y en ese ejercicio de ponderación tuvo que ceder la congruencia y los aspectos procesales, porque la reparación integral en materia de derechos humanos está sobre todos los aspectos procesales. Hay que privilegiar la reparación integral sobre la congruencia y sobre las sentencias ultra y esta petita. Quien podrá hacerlas el juez porque no está sujeto a la congruencia. Igualmente se advirtió que frente a la prohibición de la no reformatio imperius, el juez en el campo económico estaba un poco limitado, pero en las otras medidas podía hacerla. Luego fuimos mucho más allá, 2, 3, 4 años más tarde, cuando en una sentencia de responsabilidad médica de un dispositivo intrauterino que se ancló en una joven mujer de 24 años y que le generó una inflamación pélvica, una peritonitis y consecuencialmente una anexohisterectomía. En ese caso ampliamos el concepto para indicar que la reformatio imperius, aún en lo económico, también tenía que ceder y no únicamente en lo simbólico. Igualmente en la sentencia de los hermanos Cardona indicamos que la fuente normativa era el artículo 93 de la Constitución Política, que permitía la articulación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos al bloque de constitucionalidad y al ordenamiento jurídico colombiano. Y en cuarto lugar, en esa sentencia advertíamos que todos los jueces en materia de derechos humanos están obligados por un imperativo de orden legal y convencional a buscar la reparación integral. En fin, miren ustedes cómo en una serie de sentencias bien importantes se va a dar esta justicia de reparación integral, y básicamente voy a referenciar algunas que son emblemáticas. La primera de esas sentencias, luego de esta que acabo de denunciar, que permitió medidas de justicia restaurativa y que implicó precisamente llevar los estándares de la justicia del sistema interamericano, es una sentencia que para mí es una de las sentencias más bellas, y es la sentencia 17.994, porque esta sentencia en su momento fue audaz y tuvo muchas dificultades, pero en la discusión de la sala del Consejo de Estado, pero finalmente logramos que se encumbrara, porque se trató del desaparecimiento o de la desaparición de 3 campesinos que se dirigían entre el municipio de Monfort y el municipio de Villavicencio y Monfort. Allí el Consejo de Estado hizo una serie de consideraciones bien importantes sobre el antecedente universal de los desaparecidos, y ese antecedente universal es precisamente el decreto de noche y niebla promulgado por el Tercer Reich el 7 de diciembre de 1941, que permitía a las fuerzas de la Gestapo en la madrugada y bajo la niebla ir a prender a las personas que eran sospechosas supuestamente para interrogarlas y luego desaparecerlas. Allí esas personas que precisamente eran desaparecidas, y por ello el Consejo de Estado aquí habla de ese crimen de lesa humanidad y advierte igualmente aspectos de orden muy necesario sobre lo que es el concepto de dignidad, y ese concepto de dignidad en una lógica precisamente kantiana, derivada
de ese tratado de la metafísica de las costumbres, pero que sin embargo, si tenemos que hacer honor a otra persona bien importante antes que Kant, es Pufendorf. Pufendorf fue quien monstruosamente y con una inteligencia y una dialéctica sorprendente introdujo en el mundo del derecho y edificó toda la construcción de los 100 años siguientes en el campo de la Declaración de los Derechos de Norteamérica y de la Revolución Francesa, el concepto de dignidad. Ese antecedente que nos permite precisamente ver y dar por establecida la importancia de lo que es la dignidad y cómo aquí, en este caso, se indicó como una medida de justicia restaurativa necesaria la búsqueda de la verdad, porque ella hace parte de la reparación, así como la no impunidad de los militares de la policía y del ejército que participaron omisivamente, y por eso se habló allí de la comisión por omisión, y se indicó varios aspectos que para mí fueron importantes en esta sentencia. El primero de ellos, la posición de garante en que se encuentra la fuerza pública. El segundo, y se dijo que dentro de los roles de la fuerza pública estaba evitar ese resultado, y como no lo hizo, equivalía a producirlo. En segundo lugar, se hizo referencia en materia de reparación integral a la regla de oro de Rabu, leyes que no son derecho y derecho por encima de las leyes, que obligaba en el tema y en el tópico precisamente a que el juez deje de lado cualquier restricción frente al criterio de reparación integral, porque le debe dar aplicación al derecho. En cuarto lugar, se habló de la tensión entre el derecho positivo y el derecho natural, y se advirtió, como en el caso de los centinelas del muro de Berlín, hoy, luego en el periodo del 90 al 2000, quienes disparaban en cumplimiento de una ley positiva a aquellas personas que trataban de pasar de Berlín Oriental a Berlín y mataron a esas personas, fueron condenadas por homicidio, porque esos guardianes, aunque estaban cumpliendo la ley positiva, en este texto, según el Tribunal Supremo Penal alemán, el derecho positivo tiene que ceder ante la justicia y más de por medio cuando hay derechos humanos. Otra sentencia bien interesante es la primera sentencia de la sala plena de la sección tercera, donde se impusieron medidas de justicia restaurativa. Fue la masacre de 10 drogadictos en el río Meléndez. En este caso se señaló precisamente cómo el Consejo de Estado rememora una sentencia donde lastimosamente las autoridades, en una esquizofrenia del poder y de las armas, vienen hablando o hablaban de labores de limpieza social, y por ello el Consejo de Estado recordó que nadie en Colombia se puede arrogar con fines de exterminio o de perdón quién es bueno, útil y merece seguir con vida, y quién es malo, inútil, desechable y debe morir. Nadie, y mucho menos la autoridad. Cuando la autoridad asume ese papel, pierde su basamento legal y de protectora de la vida y honra, que son las labores que justifican su existencia, se convierte en una monstruosa máquina dueña de la vida, honra y de los bienes. La limpieza de un país que comienza con las peores desviaciones y que normalmente se da inicio por los nuevos justos, con el sacrificio de los homosexuales, los drogadictos, los vagos, los rateros y las prostitutas, para luego envolver a los líderes agrarios, a los líderes comunales o a quienes son incómodos para el sistema porque lo proponen. En ese orden, el Consejo de Estado, recordando allí precisamente de una manera bien significativa lo que esto implica y lo que es el concepto de dignidad y el imperativo categórico de que el hombre es un fin en sí mismo y no puede ser utilizado como medio para alcanzar los fines de otros,
le permitió en esta materia, básicamente y casi que de una manera poética y como un criterio de argumentación de patos, traer frente a esas muertes por los drogadictos, mientras el último esperaba ser asesinado, y pudo transmitir su angustiosa vivencia a la judicatura. El Consejo de Estado trajo a colación un bello poema de Jorge Luis Borges en su Canto a la Vida, remordimiento por cualquier muerte. Y allí, en ese poema que se transcribe y que es hermoso y que señala que nos hemos repartido como ladrones el caudal de las noches y de los días de la persona que está siendo asesinada, el Consejo de Estado de su propio caletre indica que crímenes de esta naturaleza, el remordimiento por la muerte, pertenece a la memoria colectiva de una sociedad para que hechos como estos no se repitan jamás. Igualmente, en una sentencia del 2013, conocida como los 12 Apóstoles, se ordenó hacer en el municipio de Yarumal precisamente un monumento alegórico a la vida, porque allí en ese municipio y los cercanos más de 300 personas fueron asesinadas por un grupo de limpieza, entre comillas, o mal llamada limpieza social. Igualmente se ordenó que frente al Centro de Memoria Histórica y mediante un programa de derechos humanos y memoria histórica y el Archivo General de la Nación, esta sentencia se debía preservar, custodiar y conservar en su archivo, con el fin de que fortalezca e integre el patrimonio documental histórico de la nación, tanto como la memoria consciente de la violencia del conflicto interno y del padecimiento de sus víctimas. En igual sentido, otra sentencia de unificación que es muy importante, de septiembre de 2013, donde unos militares en el municipio de La Unión, en el oriente antioqueño, mataron al comisionado de paz Alex Lopera cuando llevaba 150 millones para rescatar una joven secuestrada por un grupo de la FARC, y los militares no solamente lo mataron a él y a sus compañeros, echaron el carro por un abismo y se robaron los 150 millones. El Consejo de Estado unificó su jurisprudencia para por primera vez aplicar el artículo 97 del Código Penal, que permite hasta 1000 salarios mínimos legales mensuales, y se generó un aspecto bien importante en esta temática, porque por primera vez se dijo que el artículo 97 del Código Penal podía ser aplicado en materia de responsabilidad cuando la fuente de la obligación fuera una conducta punible. Ni se diga del caso de San Roque, que es una sentencia de 2013, donde se habló de la desaparición forzada de 8 personas, se habló de la posición de garante, se habló del control de convencionalidad y se habló de medidas de justicia restaurativa. Igualmente, podría yo con esto indicar que los estándares de medidas de justicia restaurativa del sistema interamericano colmaron todo lo que es el pensamiento y la práctica judicial interna en materia de derechos humanos. Pero el Consejo de Estado fue mucho más allá. Y no solamente en materia de derechos humanos, sino que en una sentencia emblemática que es de agosto de 2009, en el caso de responsabilidad médica de las trillizas, impuso una medida de garantía de no repetición frente a la cesárea que se le hizo a esta joven, y se habló de la teoría del error craso en el derecho alemán, y se habló igualmente como garantía de no repetición enviar copia íntegra de esta sentencia a todas las CPS de Colombia. ¿Por qué? Porque se habló de que allí había un derecho fundamental, el derecho a la salud. Recuerden ustedes que el derecho a la salud es un derecho fundamental desde 1948 y en los diversos tratados internacionales que el Estado ha suscrito. Allí esos tratados, lo mismo que en los términos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud es un derecho fundamental, y en ese orden el Consejo de Estado
acudió a la teoría de la dimensión objetiva del derecho fundamental que tiene que ver con los valores y la axiología constitucional. Y si bien la dimensión subjetiva había sido satisfecha con el reconocimiento de perjuicios, el juez dijo: yo no soy un convidado de piedra, y frente a la vulneración de la dimensión objetiva del derecho fundamental, el Consejo de Estado, recordando el caso Luck de 1958 del Tribunal Constitucional Alemán, protegió la dimensión objetiva del derecho fundamental, aplicando medidas de justicia restaurativa en los estándares de la Corte Interamericana. Y luego, como lo advertí hace un rato, se implementó luego también la dimensión subjetiva del derecho fundamental para cerrar el periplo en el caso del DIU o del dispositivo intrauterino, en esa sentencia del 21.861 del 25 de abril de 2012, el Consejo de Estado, la sección tercera, dijo: no, el juez también tiene que proteger la dimensión objetiva con medidas de justicia restaurativa en los términos de la Corte Interamericana. En fin, vemos así cómo hay una cobertura desde el punto de vista de los derechos humanos y desde el punto de vista de los derechos fundamentales, tanto en la dimensión objetiva como también en la dimensión subjetiva. Tercer segmento: la constitucionalización del derecho de daños y el control de convencionalidad. El profesor Otto Bachov, en una obra extraordinaria que se pregunta: normas constitucionales inconstitucionales. Otto Bachov va a señalar que, precisamente refiriéndose a lo acontecido con la Constitución alemana de 1949, advirtió que el control de legalidad de la administración implica hoy al mismo tiempo el control de constitucionalidad de la administración. Es decir, se controla a la administración sobre el cumplimiento del sistema de valores de la Constitución, inclusive en un orden jurídico supralegal. Esta expresión de un orden metapositivo es expresada por Bachov en la conferencia inaugural de Heidelberg en el año de 1951, cuando defiende la existencia de un derecho suprapositivo que ha de ser respetado por los jueces y por el propio poder constituyente como una condición de validez de la propia Constitución. ¿Y esto qué nos implica? Nos implica que, conforme al derecho actual y conforme al ordenamiento jurídico y al constitucionalismo contemporáneo, el poder constituyente no es completamente absoluto ni completamente autónomo. El poder constituyente tiene como límite los derechos humanos, y en nuestro sistema colombiano también tiene como límite el sistema interamericano. ¿Por qué es importante este tema? Porque con la Constitución de Weimar de 1919 se da un paso bien importante en el entendimiento y en el sentido de buscar un Estado social de derecho. Allí, en la Constitución de Weimar, se establecieron los derechos fundamentales, y si bien desde el punto de vista práctico no arrancaron por el surgimiento del sistema nazi, sí va a ejercer un giro de reflexión luego de la posguerra. A partir de la posguerra se da un proceso de constitucionalización que es importante y que ha encontrado una reflexión entre la tensión derecho natural y derecho positivo. Si en el campo del pensamiento hay un gran espaldarazo que da Sócrates en el Criptono al deber frente al derecho positivo, por oposición al espaldarazo que se da en Antígona de Sófocles al derecho natural y a lo que es el siglo de oro del derecho natural, con pensadores como Hegel y Kant. El siglo XX comienza bajo la furia de un positivismo cerrado de ultranza que posibilita los desafueros del sistema nacional socialista.
Cuando se da la posguerra, se va a generar esta reflexión que va a permitir un abandono gradual de las disposiciones legales para encontrar el derecho basamento en la Constitución, y en el campo nuestro el derecho de daños también va a encontrar una fuerte mirada en la Constitución. Ya vemos que la institución de la responsabilidad hoy no se mira con los lentes miopes del civilista, sino con la dióptrica esclarecedora de la Constitución. Y en ese orden vamos a entender que la posguerra implicó el advenimiento de un constitucionalismo moderno, donde no solo se busca organizar o reorganizar el sistema estatal y el ejercicio del poder público, sino básicamente delimitar las garantías esenciales de la persona frente a la administración pública. El principio de dignidad se eleva como el máximo triunfo filosófico y político de la modernidad, ya que desde el racionalismo se llega a la conclusión de que cada persona constituye un fin en sí mismo, un objetivo en sí mismo, y que no es viable limitar esa condición. La dignidad constituye un principio rector e informador del ordenamiento. Todo lo que se refiere a la dignidad, aunque no esté escrito, obliga, porque la dignidad es un prius del ordenamiento, antecede al derecho positivo, porque va íncito a la condición de la naturaleza humana. Y por eso hoy las Cortes debatíamos y condenábamos por violación a esa dignidad el derecho a la ortotanasia, el derecho precisamente a rebelarse frente a la distanasia, en fin. Sentencias emblemáticas se han producido por la jurisdicción contenciosa administrativa, como privar a un individuo, aunque su condición fuese proclive, en tanto cuanto estaba condenado por delitos atroces, frente a un cáncer grado 4 en una fase terminal. No se le permite ir a hacer el tránsito entre la vida y la muerte al lado de sus seres queridos, y se le obliga a morir en condiciones infrahumanas y donde no hay un mero atisbo de dignidad, y por ello el Consejo de Estado, la jurisdicción contenciosa, dicta una ejemplarizante condena, porque más importante que morir es la forma como se muere. Y entonces allí vemos cómo ese máximo triunfo hoy del filosófico y político de la modernidad tiene las raíces en Pufendorf, como lo señala magistralmente Bessel en su obra de Filosofía del Derecho, y como lo eleva a la categoría de un imperativo categórico Immanuel Kant, el filósofo de Königsberg, para advertir que si bien el hombre es un fin en sí mismo, realmente como fin en sí mismo no puede ser instrumentalizado, y que se traduce en ese principio de la razón práctica: no utilices a los demás. En el plano político, la posguerra implicó la necesidad de establecer un respeto mínimo de las garantías y de los derechos de los ciudadanos. Podríamos señalar una transformación muy importante, pero solo quiero hacer énfasis que en el constitucionalismo moderno se producen tres efectos que nunca se habían presentado, ni siquiera durante la Edad Media. Una, la posibilidad de referir la soberanía al pueblo y no al monarca. Dos, la divisibilidad del poder público ya no se radica en la cabeza del monarca o de los magistrados. Tres, la posibilidad de entender que una norma superior impone unos límites a modo de pesos y contrapesos en la relación del ejercicio del poder. Por ello vemos, como lo señala Tony Hood, ese extraordinario pensador que nos va a describir no solamente problemas de posguerra, sino problemas de otra concepción política bien interesante, cuando señala que en tanto cuanto sea más igualitaria una sociedad, más confianza reina en ella. Hoy nadie puede desconocer como una verdad que se impone que la Constitución ha desplazado a los códigos,
en esa tarea de brindar herramientas hermenéuticas para determinar la adecuada aplicación del derecho. El principio de legalidad fue desplazado por el principio de constitucionalidad. Hoy hay una irradiación de la Constitución a todo el sistema jurídico. Esto es lo que algún sector de la doctrina conoce como la Constitución como cultura. Los nuevos textos constitucionales y el constitucionalismo contemporáneo es un constitucionalismo antropocéntrico, donde en los términos de Protágoras de Agtera, el hombre es la medida de todas las cosas, o es unas constituciones kantianas, en tanto cuanto el hombre es un fin en sí mismo, y ello implica una visión política del Estado, que es el Estado personalista, por oposición al Estado transpersonalista. Esta concepción nos va a permitir en este constitucionalismo moderno 3 mínimos irrenunciables. 1. La dignidad humana. 2. La libertad. El hombre es la libertad misma. Para Platón, la libertad es el apartamiento del mundo de la oscuridad. Para Sócrates, la libertad es el conocimiento. Para Aristóteles, la libertad es una noción social de relación. En el racionalismo y el materialismo racionalista, la libertad va a ser el fundamento teológico que va a permitir precisamente una proyección sobre la Revolución Francesa, que no es más que una revolución del lenguaje. Y de allí eso se va a trasvasar al derecho penal, y vamos entonces a acomodar figuras como la privación de la libertad, que en el campo de política criminal debe ser el último baluarte o el último elemento de restricción al que debe acudir el Estado para no destruir un bien tan preciado como es la libertad. Una magnífica obra, La Antropología de la Libertad, que es la tesis laureada del profesor Juan Fernández Carrasquilla, hace una visión y una lectura de la libertad desde el punto de vista existencialista en los términos de Heidegger y otros filósofos de ese entorno. Vemos pues cómo hoy la constitucionalización del derecho ha generado un cambio de paradigma constitucional que con el transcurso del tiempo ha advertido la existencia de 2 categorías esenciales de derechos de la persona. 1, los derechos fundamentales de abstención, y 2, los derechos fundamentales prestacionales. Esa clasificación hoy se denomina derechos de libertad y derechos de justicia. En fin, este fenómeno de la constitucionalización del derecho en general y de manera particular de la constitucionalización de la responsabilidad ha generado un cambio en los esquemas jurídicos, y por eso vemos hoy cómo la institución de la responsabilidad del Estado precisamente se ve influida o tiene los siguientes aspectos. 1. La fundamentación y los elementos de la responsabilidad del Estado se hacen a la luz de una teoría constitucional. La identificación de unos derechos fundamentales que pertenecen a la esencia del ser humano. Una fuerte principialística aplicable a las diversas instituciones e instrumentos de la responsabilidad del Estado. La responsabilidad hoy se vale precisamente de 2 mecanismos importantes, como es el principio iura non injuria y el derecho viviente, que es emblemático de esa decisión del Tribunal Constitucional Italiano de 1956. Este entorno precisamente de lo que es la constitución del derecho de daños ha permitido un viraje en materia de responsabilidad, y simple y llanamente, para no abusar mucho de su paciencia, voy a referir a título ejemplificativo algunas sentencias que ya han consolidado precisamente este fenómeno de la constitucionalización del derecho de daños y la aplicación del principio de convencionalidad. Bien, para abordar el tema es necesario hacer una reflexión previa. Hasta antes de 1992, todo el derecho de la responsabilidad
se estructuraba en cuanto al perjuicio en el reconocimiento de los perjuicios materiales y los perjuicios morales. Cualquier lesión a cualquier bien jurídico, por arte de Birlibirloque, asumía la naturaleza del perjuicio moral. Si a alguien le afectaban su honor, lo calumniaban, lo difamaban, el juez decía, eso es perjuicio moral. Si alguien quedaba con una afectación psicológica, un daño psíquico, el juez decía, eso es perjuicio moral. Si alguien padecía una disfunción sexual, una falta de respuesta eréctil o una frigidez, eso es perjuicio moral. El perjuicio moral era una especie de agujero negro donde se llegó inclusive a llevar el perjuicio estético como un perjuicio moral. Solo en 1992, en febrero, se da un conato pobre y lánguido de la sección tercera en el caso de Mariana Barazuki Chapolino en un evento médico de una fístula rectovaginal, de incluir también lo que el abogado llamaba en el petito un perjuicio fisiológico como una ampliación del concepto de perjuicio moral. Y entonces, por las especiales incidencias traumáticas que a la señora le quedaron con motivo de la fístula rectovaginal, se le otorgó 1.800 gramos de oro, pero todavía bajo el corsé del perjuicio moral. Solo en julio de ese año, en el 1992, una sentencia, el 3 de julio, actor Miriam Velázquez, John Jairo Franco, versus la Nación Ejército, el Tribunal de Antioquia, en una extraordinaria sentencia, que es la verdadera sentencia fundadora en esta materia, con ponencia de Humberto Cárdenas, distinguió lo que era el perjuicio moral y creó en un verdadero activismo judicial el juez legislador, plausible desde luego, en una manifestación que podríamos denominar de interpretación atípica, modulativa o mutativa. Creó un nuevo perjuicio que fue el perjuicio fisiológico, porque dijo, pérdida de goces, de placeres de la vida, merece un reconocimiento, y le otorgó un valor de 2.000 gramos oro. Esa es una verdadera sentencia, y se creó una categoría de perjuicio con fundamento según el magistrado en el 2341. Sea ello lo que fuere, ese es el punto de partida que interpretó correctamente la dimensión de lo que en Europa desde 1950 en el derecho galo se conocía como perjuicio fisiológico, o daño o perjuicio de agrado. En el año de 1993, el 6 de septiembre, en una sentencia ya de la sección tercera, por primera vez reconoce el perjuicio fisiológico, pero lo reconoce equivocadamente, porque dice el perjuicio fisiológico o daño a la vida de relación. Trocó dos categorías de perjuicio: el perjuicio fisiológico, que era francés, con el daño a la vida de relación, que era italiano y que tenía otro contenido. Sin embargo, en la práctica judicial esa situación siguió únicamente para la víctima directa, o sea, para el lesionado, hasta el año 2000. En el año 2000, el Consejo de Estado dijo, vamos a eliminar el nombre de daño fisiológico y todo se va a llamar daño a la vida de relación, que es un concepto más amplio y allí puede concurrir todo el que quiera y caben todos los bienes. O sea, el agujero negro previo al 92 se llevó más amplio en el 2000 bajo el nomen juris de daño a la vida de relación. Eso se mantuvo hasta el 2007, donde el Consejo de Estado dijo, este agujero negro es corto, o dijo, este perjuicio hay que ampliarlo, y ampliarlo más a alteración de condiciones de existencia. Desde luego, era el reino de la entropía, era el festín del caos, porque todo el mundo pedía daño a la vida de relación y alteración de condiciones de existencia, sin darle siquiera un alcance lógico y demarcativo definitorio a lo que era eso. Esta situación anómala se mantiene hasta el 4 de mayo, donde se da una sentencia de unificación, desde luego que también con un equívoco
porque dijo, rescatamos la noción de perjuicio fisiológico, pero ese perjuicio fisiológico es una especie de un género que se llama alteración de condiciones de existencia. Yo disentí y salvé voto frente a esa sentencia. Esto no tiene metodología, estamos saliendo de lo peor a lo más grave. Posteriormente, el 14 de septiembre, se presentaron dos sentencias de unificación, que son las sentencias que hoy conducen, digamos, en la materia, y son las sentencias gemelas de unificación, que reconocieron por primera vez lo que es el concepto de daño a la salud, sobre la idea de lo que es el daño a la persona, que es una concepción que corresponde a un constitucionalismo actual, sobre la idea de lo que es el daño corporal, como el entendimiento de toda agresión exógena o endógena sobre cualquier parte de la geografía del cuerpo, sobre la noción de lo que es patrimonio biológico como entitativo precisamente de los aparatos, órganos y sistemas que se conforman con sus diversas funciones, sobre las nociones precisamente de lo que es la valoración del daño corporal desde el ángulo médico y desde el ángulo jurídico. Y en ese entendimiento, la noción de daño a la salud como un concepto normativo, como un concepto que tiene fundamento no solamente en el artículo 49 de la Constitución Política, sino que tiene una larga estela de tratados y de disposiciones de orden internacional que obligan a Colombia en la materia y los lineamientos de la OMC, Organización Mundial de la Salud. Y el planteamiento teórico o reflexivo de lo que es en la moderna institución de la responsabilidad el daño evento o el daño considerado en sí mismo, o sea, la afectación al bien jurídico, por oposición a lo que es el daño secuela o consecuencia, que vamos a indemnizar cada una de las manifestaciones externas de la afectación a la salud como un bien jurídico o la afectación al bien. Y eso generaba precisamente que se diera una explosión, como los eventos que corregimos de las sentencias del Tribunal de Antioquia y de Risaralda, donde se le otorgaba a una persona que había perdido las piernas daño a la vida de relación tanto, daño psicológico tanto, daño sexual tanto, uno sin piernas no tiene estética, daño estético tanto. Entonces, eso era cada una de las consecuencias de una afectación a lo que es el daño a la salud. Y el daño a la salud como expresión de una manifestación corporal lo determina el médico en sus consecuencias, en sus repercusiones sociales, en su temporalidad, etc. Y el juez lo hará en cuanto a las penas, en cuanto a las indemnizaciones, etc. Y entonces allí se dijo en estas sentencias que son muy importantes cuáles son los bienes jurídicos que se deben proteger y reconocer en Colombia. ¿Sí? Perjuicios materiales sin problema, perjuicios morales sin problema, daño a la salud o daño biológico o daño psicosomático y cualquier afectación a otro bien constitucional y cualquier afectación a otro bien constitucional que merezca protección. Es una serie de consideraciones bien importantes allí, y entonces se dio paulo y paso al reconocimiento de los bienes constitucionales, pero con una clara advertencia, que en estas sentencias se hace una, digamos, se enfatiza de manera muy fuerte en este punto para advertir desde esta perspectiva. Se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial puede sistematizarse de la siguiente manera: 1. Perjuicio moral. 2. Daño a la salud o perjuicio biológico o fisiológico. 3. Cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional
que merezca una valoración e indemnización, siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea necesario su resarcimiento de conformidad con los lineamientos que fije esta corporación. Y entonces miren ustedes cómo es válido y es sano señalar que el Consejo de Estado ya había, desde el 18 de marzo de 2010, en una sentencia donde se le había reconocido daño a la vida de relación a un niño por la pérdida del padre de solo meses, el Consejo de Estado dijo, no, ese daño a la vida de relación lo proscribimos. Aquí lo que hay es una afectación a un bien constitucional, el derecho a la familia. Luego, en una sentencia del mes siguiente, del 9 de junio, frente a un abogado que reclamaba perjuicios y se le afectó su honor, su honra, y no reclamó eso, mire, hay un bien constitucional, ¿usted por qué no lo ha reclamado? Luego, las sentencias del 14 de septiembre, o sea, las sentencias gemelas, fueron claras y emblemáticas en readecuar una tipología del perjuicio inmaterial que obedece al daño moral, al daño a la salud y a la afectación a bienes constitucionales. Alguien me podría decir con muy buen tino, bueno, pero es que el daño a la salud es un bien constitucional, está en el artículo 49, estamos de acuerdo. Pero nos pareció tan importante la noción de daño corporal y de daño a la salud que quisimos abrirle una carpeta o un punto de análisis diferente. Igualmente reconocimos bienes constitucionales en la acción del grupo del basurero Doña Juana, ustedes han oído en estos días, precisamente porque por vis expansiva y por conexividad se afectaron bienes constitucionales como la tranquilidad de las personas que vivían allí cerca. En el caso de Alex Lopera, igualmente se dedicó un capítulo, porque esa familia fue obligada a una diáspora y tuvieron que abandonar el país, se les reconoció bienes constitucionales al margen de los perjuicios morales, materiales, bienes constitucionales al derecho a la familia, al domicilio, todo eso se reconoció. Igualmente hay otras sentencias donde se ha hecho esta línea de pensamiento y no quiero fatigarlos porque yo creo que ya llevamos bastante rato, pero sí sería muy valioso ver cómo ya desde el punto de vista de la jurisprudencia hay una serie de reconocimientos. Y no se diga, y con esto cierro, en materia de convencionalidad y en materia de derechos humanos, desarrollamos en el caso de San Roque el siguiente pensamiento que yo creo que sería suficiente. Ahora bien, como el asunto sometido a estudio es una grave violación de los derechos humanos perpetrados por grupos al margen de la ley, paramilitares, por la posición de garante del Estado, resulta un imperativo incluir en este análisis un concepto de derecho internacional de obligatoria aplicabilidad, como es el principio de convencionalidad propugnado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y vemos allí cómo, si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente en esta materia de convencionalidad, si lo vamos a poder integrar al ordenamiento jurídico a través de lo que es la integración normativa y a lo que es el referente interpretativo, esta aplicación del control de convencionalidad lo hace muy tardíamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solo lo hizo en el primer caso, que fue el Almonacid Arellano versus Chile, cuando aplicó el control de convencionalidad en el 2006, y luego en el caso de los trabajadores cesantes del Congreso del Perú, por segunda ocasión, el Consejo de Estado ya desde el 2007 venía aplicando el control de convencionalidad. Entonces vemos en estos eventos cómo precisamente se ha dicho que aunque aparentemente el control de convencionalidad ejerza un efecto destructivo sobre el ordenamiento jurídico nacional en cuanto se impone sobre el mismo, hay que tener en cuenta que también genera un efecto creativo o integrativo,
en tanto en cuanto hace parte del ordenamiento jurídico mismo. Podríamos señalar aspectos muy valiosos sobre ese control y sobre esos específicos principios de convencionalidad. Verbigracia, el principio de supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno por obligatoria disposición de la Convención de Viena, artículo 27, que así lo dispone. El principio de supremacía de la Convención Americana del Derecho Convencional va a indicar que no es un asunto que se gobierne a la buena voluntad de los jueces nuestros, porque es un imperativo de obligatoria aplicabilidad en todas las materias, aplicar convencionalidad. La aplicación del principio pro homine, que es otro principio expresamente positivizado en el artículo 29 de la Convención Interamericana, y el principio y el efecto útil de la Convención y de los fallos. Así, en este orden vemos que realmente, y con esta lectura de esta párrafo quiero concluir, porque sé que están cansados y ya se hace tarde. El control de convencionalidad debe ser ejercido por la totalidad de los jueces de los estados partes. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias. Dentro de esta comprensión, los diversos procedimientos ordinarios, como el civil, el penal, el laboral, el administrativo, etc., constituyen un espacio instrumental de aplicación de este control. Y como señala este autor, precisamente en el ejercicio del control de convencionalidad en la jurisdicción contenciosa administrativa, dice que el Consejo de Estado, al conocer de asuntos de responsabilidad por la violación de derechos humanos, ha generado una actitud progresista que fue iniciada en la sentencia del 20 de febrero de 2008 y que consiste básicamente en la inclusión de estándares y medidas reparatorias fijadas en los términos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Qué bueno sería, y podremos tal vez hacer en alguna otra oportunidad, dedicarnos a hacer desde el punto de vista del control de constitucionalidad y del control de convencionalidad un examen cómo se ha generado ya un abandono de 200 años del imperio de la ley para llegar casi que 60 años del imperio de la Constitución, donde el gran rector y el gran protagonista nunca lo pensó Protágoras de Agdera ni Kant. Protágoras de Agdera, que 25 siglos después el constitucionalismo contemporáneo materializara la visión filosófica en el campo del derecho. Y como lo apuntaba Kant, tenemos que hablar de esa filosofía y del derecho, porque como se decía en la antigua fábula, jurisprudencia y filosofía deben ir de la mano, porque de lo contrario sería como una cabeza sin cerebro. Muchas gracias.